Épale Venezuela, muy buenas tardes queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 25 de agosto. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela, Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Una nueva semana. Ya estamos muy cerquita de terminar este mes, el octavo mes del año. Yo siempre digo que cuando llega el 1 de julio empieza a oler a yaca, porque el año se va corriendo y nos llegan rapidito las navidades. Hoy vamos a estar conversando, amigos y amigas, sobre la situación nacional. Vamos a estar hablando sobre la perspectiva venezolana, pero particularmente vamos a poner el foco en esta coyuntura crítica por la cual los venezolanos estamos pasando. Un conflicto interno interminable y ahora un conflicto de escala internacional. Vamos a conversar sobre estos temas con la participación, por supuesto, de nuestra audiencia a través de nuestro Instagram, @MarioVillegas100, y la plataforma digital de Radio Rumbos, con el abogado, constitucionalista y ex parlamentario y ex secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática, Ramón José Medina. Bienvenido, Ramón José, ¿cómo estás? Gracias, Mario, por la invitación y la posibilidad de conversar contigo y tu audiencia. Así es. Me gustaría arrancar, Ramón José, por este llamado que ha hecho el presidente Maduro y el gobierno nacional a un alistamiento militar de la sociedad venezolana en defensa de la patria. Ya tú tienes, ya te inscribiste, ya te alistaste, ya tienes tu Kalashnikov. Nada de eso, fíjate, lo que yo creo que hay una frase de Joseph Tarjadeya que dice que en política se puede hacer todo menos el ridículo. Y estas son afirmaciones que muchos nos tienen ya no acostumbrados, sino que tienen años haciendo desde Chávez una interpretación de hechos que no son la verdad y transcurren en su discurso como si lo fuera. Aquello que decía Groucho Marx, que muchos de los políticos ascienden solamente a la posibilidad de estar en un escenario y no tienen contenido político e ideológico. Porque la política en el fondo es una vocación, pero también es una forma de ver la vida, es una manera, por una parte la vocación, por supuesto, que permea sobre cualquier otra de las actividades de la política, pero también la política es pasión, de algún modo. Y una de las cosas que nos ha hecho mucho daño a los políticos es precisamente eso, la utilización de la mentira y desvirtuar siempre la verdad. Yo creo que una de las exigencias que debemos hacerle a la clase política venezolana y en especial a cualquier país es precisamente que hablen con la verdad, porque si estamos hablando, por ejemplo, de que 4,5 millones, ha dicho el presidente, de milicianos se van a poner ya en combate o preparándose para combate, supuestos combates, porque esa es otra forma. En las redes también enredan la situación y crean expectativas que no son ciertas, y después que se generan las frustraciones. Entonces él, en la votación que tuvo, según el CNE, que fue 6 millones y tantos de votos, entonces prácticamente no tuvo más votos que los milicianos que fueron a votar. O sea, y si perdió en los cuarteles, si perdió además en la formación, le quedó como 1,5 millones de votantes solamente al partido PSUV, dado esto. Si sacamos la cuenta con las cifras que dio el comando del mundo González Urrutia, es mucho peor, porque no se sacó 3 millones y tantos de votos, es decir, que no llega a los 4,5 millones. Y la verdad es que generar esa respuesta frente a un bulo, como dicen los españoles, una mentira, porque realmente si tú haces un análisis de lo que han declarado incluso el mismo Marco Rubio, pero el subsecretario de Estado, Landó, hijo de aquel embajador Landó que estuvo en Venezuela creo que en el primer gobierno de Pérez, o lo que ha dicho el subsecretario de Estado el subsecretario de Defensa, no está planteada ninguna invasión a Venezuela. Es una cosa que se ha ido creando como
como te digo, como una bola de nieve que en definitiva no le hace bien ni al gobierno ni a la oposición, porque crear expectativas de este tipo, porque se frustran, es mucho más grave que, como te decía anteriormente, tratar con la verdad. Y eso nos viene pasando mucho en estas circunstancias. Creo que además los venezolanos que están afuera mucho lo alimentan irresponsablemente, porque sé que hay una invasión. Tomemos Panamá como cuando lo de Noriega, fallecieron más de 1.500 personas en aquel momento. 3.000 y pico en el Chorrillo, En el Chorrillo, creo recordar. Sí, es verdad. Entonces son cifras, yo le decía el otro día a un hijo mío que me decía, papá, y esto, le digo, mira, si eso sucede, no salgas de tu casa, porque ahí estamos expuestos todos. Nadie le van a estar preguntando en la calle, ¿tú eres de la oposición o eres del gobierno? Así ¿no? es. Entonces, eso tiene que ver también, a mi juicio, con la decadencia en que hemos entrado estos últimos años en la política. Y no lo digo solo del chavismo, lo digo de la decadencia que entramos en los últimos dos periodos, en especial la presidencia número 2 por las elecciones de Carlos Andrés Pérez y de Rafael Catete. Ramón José Medina, ex parlamentario, abogado, ex secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática, nuestro invitado de hoy. ¿Cómo y por qué llegamos a esta situación? Bueno, yo creo que en primer lugar, y por eso me refiero a esos dos periodos, ahí se empezó a gestionar. Bueno, hagamos una marcha atrás. Primero hubo el pacto de punto fijo en el año 58, que además conllevaba también un programa de gobierno compartido. La coalición, por decirlo así, la forma de participar en los gobiernos sucesores que estaban planteados, fueron 3 gobiernos solamente, porque Caldera rompe con ese pacto y después se genera, en razón de ello, el pacto institucional, que es precisamente a nivel parlamentario, que también tenía un resultado importantísimo en el consenso de política pública, el equilibrio fundamental entre los poderes y entre los partidos y los disidentes, porque la disidencia parte también de la democracia. El tema es que la democracia en el fondo es un sistema débil, frágil. Todorov habla de los enemigos íntimos de la democracia, y en efecto son los mecanismos propios de la democracia los que permiten que se deteriore su estabilidad, porque si mantenemos un principio de libertad, no solo de expresión, sino la libertad del ser humano, la participación libre, tal, eso genera la posibilidad de que las luchas se den, a veces hasta fratricidas entre dirigentes políticos, como ha venido sucediendo ahora, porque lo que sí considero yo que el chavismo logró, Chávez fundamentalmente, fue romper con esa permeabilidad que había de la actuación no solo del político, sino del venezolano común. La posibilidad de estar, es decir, yo nunca había visto enemigos por razones de política, por el contrario, yo le doy un gran valor a la sociabilidad del Parlamento, porque en la sociabilidad del Parlamento tú encontrabas la posibilidad después de lograr acuerdos parlamentarios. Tú tenías la relación con los adversarios de otros partidos, pero no eran tus enemigos. A veces eran más graves los enemigos internos que los enemigos externos. Entonces, yo creo que eso fue degenerando y hubo algo de la prepotencia, digo yo, la prepotencia de los políticos, que no nos dimos cuenta o no quisimos darnos cuenta, para no decir que es una responsabilidad de otros, porque yo estaba en la política activa en aquel momento, de las circunstancias que estaban deteriorando la institucionalidad democrática en el país. Y eso fue degenerando al punto de que cuando yo leía una entrevista de Teodoro Pekov, que decía que él no había votado por Sarah Homer en las elecciones del 98, porque él no se confiaba de las expectativas que generaba Sarah Homer, y que de haber sido una expectativa posible de ganar, él hubiera votado por Chávez. Él lo dice expresamente. ¿Por Chávez? Por Chávez, que hubiera votado por Chávez. Aunque después se hubiese arrepentido, sí. Entonces le hace el corolario de aquello. Pero la verdad es esa, fuimos dejando, esa prepotencia no nos hacía darle relevancia a las cosas que estaban sucediendo, que deterioraban la institucionalidad democrática. Y entonces eso hizo que en definitiva pudiera revertirse lo que había sido el pacto de punto fijo, el pacto institucional, y que era la posibilidad de que los partidos se rotaran en el ejercicio del poder. Y eso hizo pues que posteriormente el discurso
ese discurso populista, ese discurso de Chávez que caló, bueno, ganó con casi el 52-53% en principio, y a los 6 meses del poder estaban en el 80% de popularidad. Y eso tenía que ver con las esperanzas que se habían generado en la conciencia de la gente, pensando que esa era la solución efectiva que podíamos tener. De aquel momento a esta parte han transcurrido un cuarto de siglo, un poquitico más de un cuarto de siglo. Se agotó el modelo chavista, el ciclo del chavismo en el poder. Yo creo que las elecciones del 28 de julio demuestran que sí, que se agotó eso, porque además el gobierno de Chávez y el gobierno de Maduro en mayor grado han sido muy ineficientes, porque Chávez le fue mejor también porque tuvo mucho más recursos, pero hubo una dilapidación de esos recursos en la forma en que se utilizaron. Pero a Maduro le ha pasado, digamos, una situación de escasez de recursos internos. Algunos de ellos tienen el resultado es por la ineficiencia, la ineficacia y la incapacidad para resolver los problemas, y yo creo que también en parte las sanciones han provocado la posibilidad de que mermar de algún modo, y ha sido una realidad, los recursos internos, y le ha servido al gobierno para victimizarse también, es decir, justificar que eso es solo por y esto no es así, porque ya el problema se venía deteriorando antes del año 18, la economía del país, que fue cuando empezaron las sanciones en época de Barack Obama. Entonces, yo sí creo que ese modelo ha dado, demostrado pues, que es un modelo ineficiente, que no tiene sentido, y la gente lo está sufriendo. Todos lo vemos día a día, lo que nos está pasando desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los servicios públicos. Es decir, se ha deteriorado enormemente y no ha habido nada importante que se haya hecho. En estos días fuimos a Barquisimeto, a uno de los actos de homenaje a los 100 años del nacimiento de Luis Herrera Campins. Nos damos cuenta cómo, primero cuando siempre hemos pasado por allí, por supuesto antes, pero íbamos con Guillermo y yo y Luis Plana, y íbamos viendo como Maracaibo, el monstruo aquel que sí, monstruo rojo no le permite el ensanchar la posibilidad de ese ensanche para el futuro de la autopista, y hay como un monstruo deteriorado completo, que me recuerda aquel hospital que se iba a construir en la Organización La Paz del Paraíso en épocas de Pérez Jiménez, o el helicoide, que después quedaron como unos edificios que no tenían nada que ver. Lo llamaban elefante blanco, yo lo llamo elefante rojo. Exactamente. Y una cosa, por ejemplo, hay buenas ideas. La autopista del Este, por ejemplo, la ampliaron en algunos lugares, pero entonces aquel pavimento no te deja ahí con tranquilidad, no puede salir adecuadamente. Es decir, la verdad es que la ineficiencia ha sido la marca de activar la función pública. Fíjate, tú has insinuado que este llamado al alistamiento militar de la sociedad venezolana es una ridiculez. Te pregunto, ese llamado al alistamiento militar, al llamado a la defensa de la patria, frente al enemigo externo, ¿podrá de alguna manera reoxigenar a Maduro y al chavismo en el poder? Yo no creo. Yo creo que aquellos que promocionan la invasión están incurriendo en una irresponsabilidad, entre otras, políticamente hablando. Y darle además credibilidad a esa posibilidad, teniendo, como te decía antes, la respuesta ya por lo menos. Claro, sabemos que Trump es impredecible. Puede decir mentiras. Puede decir cualquier cosa, puede hacer también cualquier contrario. Entonces, eso no hay problema. Pero hasta ahora, tanto el Departamento de Estado como el Departamento de Defensa han hablado claramente de que sí seguirán aplicando sanciones, bueno, como lo de los $50 millones de recompensa, porque de información de donde se encuentra Maduro, lo cual ejerce en lo personal una presión que a mí me parece inadecuada, pero eso es otro tema de cómo llevamos la política, y es darle curso a una posibilidad de que se dé algo que no se va a llevar, a mi juicio, a la realidad. Entonces, yo sí creo que a Maduro se le ha puesto la cosa dura, porque evidentemente ellos también están claros que el 28 de julio del año pasado perdieron las elecciones. Eso hizo precisamente que internamente se dieran unos cuadros distintos, entre otras en el gabinete, la presencia ahora de Diosdado Cabello, que es un líder más duro, más exigente, digamos, y más
representativo del ala radical del chavismo, digámoslo así, porque el madurismo no llegó a formarse como tal, como movimiento, pienso yo, es una consecuencia de esa herencia impuesta por Chávez, pero en definitiva ellos tienen por dentro un problema serio, que es que están claros en la realidad que desde el punto de vista electoral se tiene. Nosotros hemos incurrido, a mi juicio, también en desistir de participar cuando tenemos el instrumento fundamental, que es el que nos ha dado resultados desde el 2009 hasta la fecha, el que nos ha dado resultados desde el punto de vista político y que, bueno, culminó en el 2015 y después ahora en el 2024. Claro, el 2015, que fue un triunfo extraordinario de las elecciones parlamentarias, lo votaron por la borda, la verdad, ahí sí asumo, otros la votaron por la borda y no le dieron secuencia a lo que se venía haciendo desde el 2009 en la Mesa de la Unidad Democrática. Primero desconocieron la autoridad de Chuto Realba, que era el secretario ejecutivo, y después de ese proceso en que habíamos venido ganando elecciones o espacios a través de las elecciones, llegamos a un punto donde teníamos mayoría, incluso calificada, que entró en un proceso de deterioro por unos recursos que dictó el CNE en cuanto a las elecciones en Amazonas y que declaró la nulidad de esas elecciones y perdiste la calificada, pues la mayoría calificada, pero seguías teniendo mayoría en el espacio precisamente que te da lugar a los grandes debates desde el punto de vista político, que es el Parlamento. Algunos creyeron que iban por la vía acuérdate de aquello de que en 6 meses sacaban a Maduro, después entonces el proceso relativo a aquello se fue deteriorando, caímos en el problema del desacato, porque dimos lugar a ellos en vez de haber aprovechado esa experiencia para ir imponiendo esa mayoría en lo que tuviese competencia para hacerlo. Me explico, con ellos ahí sentados, porque acuérdate que el anuncio que hizo Ramos Alú de que a Chávez lo sacábamos en 6 meses, lo hizo con Chávez ahí, Maduro, lo hizo con Maduro ahí, o sea que estaba de algún modo ejerciendo la institucionalidad de su representación como presidente ante el Parlamento que había perdido las elecciones. Yo creo que ese fue uno de los graves errores que nosotros no hemos aprendido de esos errores, porque ahora nos tuvimos en el 2005, nos fue mal, pudimos participar en las siguientes elecciones hasta el 18, que empezamos también con la abstención por circunstancias internas, y después lo que ha venido pasando, ¿cuál es el resultado en definitiva? Bueno, 23, 24, ¿cómo se llama? Gobernaciones están en manos del madurismo, oficiales, de 256 diputados, 285, y de 335 alcaldías, 285 ganó el gobierno. Esa es la verdadera realidad. Como decía mi profesor de Derecho Constitucional, el doctor Escobar Salón, en circunstancias como esta, él hacía una evocación a un tema, digamos, posible que se diera, que no era la realidad en ese momento. Dice: quien esté en Miraflores y tenga la chequera y a las Fuerzas Armadas de respaldo, ese es el presidente de la República, con una circunstancia como la que estamos viviendo. Así es. Y hay quienes dicen, en Estados Unidos especialmente, que quien levanta el teléfono en Miraflores, ese es el presidente. Exactamente. Fíjate, Ramón José, sin embargo, a pesar de que estas cifras que tú mencionas evidencian cómo el gobierno ha ido empoderándose mucho más de la institucionalidad del país, bueno, hay quienes dicen que es que estamos cada vez más cerca del final, que el gobierno está cada vez más débil, y esta presencia marítima de los Estados Unidos en las cercanías de Venezuela alimenta la esperanza de algunos sectores de que, bueno, de que ciertamente habrá un manotazo militar que va a succionar o a quitar a Maduro y al chavismo del poder. ¿Eso qué significa desde el punto de vista político para Venezuela y para las fuerzas que quieren el cambio democrático? Primero, el mundo no es el mismo de la invasión ni en Santo Domingo ni en Panamá. El mundo ha cambiado geopolíticamente hablando. No es la misma circunstancia de una guerra como la de Ucrania o la guerra de Hamas y Israel, que tiene otras connotaciones y otros orígenes, ambas. En este caso, habiendo dicho lo que han dicho los personeros del gobierno norteamericano, a mí me parece que
que no se va a dar eso. Ojalá pudiéramos tener un mecanismo democrático para sacar, porque evidentemente que está débil el gobierno, insisto en lo que hablaba anteriormente. Y entonces, pero crear esa expectativa, yo insisto, Mario, no es responsable. Yo creo que el gobierno está débil por otras circunstancias. Creo que se puede buscar, si hubiésemos intentado participar adecuadamente en las elecciones tanto municipales como de gobernadores, alcaldes y las de diputados, hubiéramos tenido una mejor y más sólida posición como oposición en Venezuela. Pero también la oposición acuérdate que previa a las elecciones del 28 de julio, cuando se hizo la primaria, había un debate de participar o no participar. Incluso algunos diputados, algunos precandidatos decían que no iban a participar en las elecciones, en las primarias. Bueno, pudimos avanzar en las primarias, que ya teníamos dos primarias como ejemplo, que nos habían en dos oportunidades habíamos tenido la del 2010 y la del 2012, y eso era un elemento importantísimo en términos del fortalecimiento de la unidad como instancia de oposición. Esas que no dieron, pues por fin participaron en la primaria, y se logró entonces convencer a aquellos que decían no participar en las elecciones, que con 2 millones y tantos de votos que se logró en la primaria, había que participar en las elecciones. Y eso dio el resultado que sabemos que dio. Entonces, en definitiva, es verdad que le es muy fácil vender en un ambiente de incertidumbre e inseguridad como el que vivimos, es muy fácil venderle a la gente que no vote, porque eso es protestar y esa es la forma de debilitar al gobierno. No es verdad, no es verdad, porque la forma de debilitar al gobierno es seguir participando y demostrando. Fíjate lo que pasó ahora en las alcaldías. En muchas de las alcaldías se asombraron de que pudiera haber ganado el gobierno. En el caso de San Diego, solamente en 3 de las mesas electorales permitieron entrada a los testigos y se ganó en San Diego. Entonces, o sea, siempre ha habido límites y limitaciones para poder participar, está bien, y reconocemos que ese no es el camino y hay que seguir protestando frente a eso, pero la abstención como tal, desde la que hicimos en 2005, la del 18 y las de ahora, ningún resultado han dado en ese sentido. Fíjate, me gustaría una opinión tuya acerca de un hecho político importante que ocurrió el fin de semana. Fueron puestos en libertad por mediación de Enrique Capriles, Radonqui, Tomás Guanipa y Stalin González. Y Vicente Díaz, no sabía que Vicente Díaz también había participado. Bueno, lo cierto es que por mediación de estas 4 personas fueron puestas en libertad varias dirigentes políticos, exfuncionarios, el exalcalde de Maracaibo, en fin. Algunos fueron puestos en libertad plena y otros quedaron guardados en su casa como digamos, cumpliendo casa por cárcel, que es lo que es el concepto que se aplica en estos casos. Sin embargo, se ha venido desacreditando esta gestión que hicieron estos personeros políticos y se les descalifica y de alguna manera se les tilda de agentes del gobierno, agentes del chavismo, se les acusa de traidores al cambio democrático. ¿Qué opinas al respecto? Mira, como te decía antes, yo creo que se ha venido degradando la discusión política en Venezuela. Ya no se habla de ideas o de ideología o posturas con fundamento ideológico, sino se va a lo personal. La manera en que han concebido esta pugna política en los últimos tiempos es el desacreditar. Si tú tienes una opinión contraria a alguien, ese entonces dice que tú estás vendido, que eres un traidor. Que... Te voy a hacer una confesión en ese sentido. Yo estaba preocupado eso frente a las elecciones, previas a las elecciones al Parlamento. Y me tomé la libertad de llamar a Edmundo González a Madrid y decirle, mira, tú, me parece que estés dejando que este ambiente se calde de la manera en que se está caldeando y agresiones de tipo personal simplemente por eso está degradando por una parte en la opinión pública está degradando a la instancia opositora. Si tú verdaderamente eres el presidente de todos los venezolanos, chicos, sin meditarte, sin echarte para atrás en relación a tu postura de abstención,
dar unas declaraciones diciendo lo que estás haciendo y tal, y como un hecho, yo incluso te señalé como ejemplo, quizás un periodista como Mario Villegas te puede entrevistar sobre qué has hecho, cuáles son las perspectivas y tal, y plantearte una pregunta esta para que tú tengas la oportunidad de decir, mira, no creo en lo que ellos están haciendo, no estoy de acuerdo, pero no quiere decir que son unos pillos, unos cobardes, unos malditos. Bueno, pero eso no pasó. Ok, después nos va a profundizar un poquito más en la respuesta que te dio Edmundo González Urrutia, porque en este instante, amigos y amigas, tenemos que hacer una pausa para escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez, cumplir compromisos publicitarios de la estación, y al regreso aderezaremos esta entrevista con Ramón José Medina, con la participación de nuestra audiencia a través del Instagram @Mario Villegas, así que no se vayan. Entre tanto, seguimos en las redes de Radio Rumbo y las mías para que hablemos un poquito de lo que fue la MUD y lo que es la Plataforma Unitaria Democrática. No existe hoy en día un instrumento de unidad de los factores democráticos. No, ya no existe, se murieron todos. No, yo lo que creo que hay que reconstituir la plataforma o cambiar el nombre. Cambiar, como quiera, una instancia que nos permita encontrarnos de nuevo todos los sectores opositores. Porque a mí me da como cierta pena hablar de la época de la mesa, pero la mesa fue consecuencia de los errores cometidos por la coordinadora democrática, y de esos errores planteamos un proceso que se dio y que fue exitoso. Fue exitoso, sí, y la verdad que lo fue. Y además que tuvo mucho que ver con la responsabilidad con que ejercieron los líderes políticos de su tiempo, los jefes de los partidos, su posición interna. Entre otras cosas porque se hizo una reglamentación bastante detallada de cuáles eran las posibilidades del funcionamiento de la mesa, la metodología de toma de decisiones, eso era verdaderamente importante. Pero aquí perdimos toda esa posición. Es decir, la mesa terminó en manos de dirigentes de segundo nivel, por decirlo de algún modo, no lo estoy calificando, sino que los verdaderos jefes de los partidos no participaron y se terminaron adecuando simplemente a las directrices que María Corina establecía. ¿Y la plataforma? En la plataforma, entonces, la mesa llega a sus finales en el año 15, cuando le hacen a Chubo lo que te comenté anteriormente, y que se desconoce que el triunfo lo que nos daba era la posibilidad, hablando también de la sociabilidad. Yo estuve en el 2000, en el 2005, y mucha gente del chavismo, yo por ejemplo, te pongo el ejemplo, con Bernardo Álvarez o con Ali Rodríguez, yo era miembro de la Comisión de Energía y Minas, había sido presidente de esa comisión, y yo, con todas las diferencias que tuvimos frente a la apertura y todo esto, me la llevé muy bien en lo personal y logramos acuerdos en algunas cosas en que podíamos coincidir. Y así en muchas áreas de ese momento la sociabilidad permitía lograr esos acuerdos. Ok, ¿cuántas quedan? Bueno, ok, vamos a escuchar ahora sí a Alex Márquez. Ay, Capsoso. Le falta una P. Felipe Capozolo. Le falta una P. Capsoso. ¿Qué hizo Capozolo ahora? Está gobernando. Sí. Está gobernando por los demás. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbo, el periódico impreso en la radio. Notirumbo se informa, el presidente de Fedecámara, Felipe Capsolo, señaló que el crecimiento sostenible en la economía nacional pasa por más producción y a menor precio. Notirumbo se informa. La Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió hoy día lunes del riesgo inminente que tienen los municipios de Río Frío, Trujillo y Bolívar en el departamento del Valle de Cauca, en suroeste colombiano, por la posible confrontación entre grupos armados que operan en esa región. En el CDI del kilómetro 10 del Junquito no hay ni una curita.
Todos los habitantes de la zona tienen que ir a la medicina privada. Además de eso, no hay personal y deja a la estructura asistencial solo de adorno, aunque usted no lo crea. Informó Notirumbos. 2:30 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando. Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Hago un alto en la conversación con Ramón José Medina para hablarles brevemente del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho recomendar este servicio porque conozco de la calidad profesional, la entrega, la pasión que le pone, el compromiso existencial del doctor Argenis Portillo con la salud de los adultos mayores. Médico geriatra de larga trayectoria, es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Tiene su consultorio en la esquina de las Cibarras y presta también servicio domiciliario en aquellos casos de que el paciente así lo requiera. Le invito a tomar nota de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad: 0414-309-0806, 0414-309-0806. Estamos conversando con Ramón José Medina, ex secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática. Voy a leer un comentario, Ramón, que me mueve a hacerte otra pregunta. Dice 6455 Edgar: que Dios le dé entendimiento a Maduro para que renuncie y deje que Venezuela prospere y tenga mejor calidad de vida para todo su pueblo. Te pregunto, ¿cuál es la solución a esta crisis larga, esta crisis política por la que estamos atravesando? ¿Hay que esperar que Maduro termine su mandato en el 2031? Mira, sería ideal lo que plantea este oyente, porque verdaderamente a nosotros no nos queda más que el camino electoral y la negociación. Tú hacías referencia a los 13 o 14 presos políticos, muchos quedaron bajo régimen carcelario en su casa por el gobierno. Ya son más de 100 que ese grupo de negociadores por el gobierno, que lo han hecho por una razón interna, personal. Se metieron en eso asumiendo su condición, uno de parlamentario y otro de parlamentarios elegidos, y otros que ya no lo son. El caso de Vicente Díaz, que tuvo una participación activa en el CNE en su tiempo, pero que tienen la posibilidad de creer en eso, como lo hizo también Gerardo Blay en el momento que le correspondió. Yo creo que la negociación nos va abriendo camino de entendimiento y las posibilidades de acuerdo. Ahora, si tú vas a llamar a una negociación en la cual le dices, siéntate para ver cómo te voy a votar y cómo vas a salir de aquí, ¿no? Para yo decirte qué es lo que vas a hacer posteriormente, no. Tú no puedes empezar una negociación insultando o agrediendo con que está. Tienes que buscar canales de negociación sobre la base real de lo que está sucediendo en el país y de la búsqueda de soluciones. Sin embargo, dices que sería ideal la renuncia del presidente. Bueno, sí, tal y como lo plantea el oyente, sería ideal, porque si el presidente renuncia nos abre un espacio, ¿verdad?, de posibilidades entonces electorales, que volviendo, retrotrayendo a lo que pasó el 28 de julio, de condiciones electorales distintas a las que se tuvo en esa fecha, porque a pesar de esas limitaciones obtuvimos esa votación que se obtuvo, más de 8 millones de votos. Entonces, en definitiva, eso sería lo ideal, pero realmente yo no veo a Maduro renunciando, por el contrario, cada vez lo veo más en una función de seguir atornillado al gobierno a cualquier costo. Ok, vamos a seguir leyendo mensajes, nos llegan varios a través de las redes sociales de Radio Rumbo también. Dice José G: ustedes lo que quieren es lavarle la cara al gobierno, no le da vergüenza, caramba, lavarle la cara al gobierno. ¿Será que está escuchando otro programa este señor? Antonio M dice: amigo, ¿usted vive en Venezuela o en Narnia? ¿No sabes que en Venezuela hacen lo que les da la gana? Dice @ Pedro Caldera: por favor,
¿Qué oposiciones y bajo qué condiciones? ¿Por qué se empeñan tanto en pasar la página del 28J? ¿Se trata de pasar la página del 28J? En absoluto, el 28J es precisamente la demostración de que si insistimos en el camino electoral, esa es la vía. Ahora, evidentemente es muy fácil, porque hay caldo de cultivo para ello, crearle a la gente en la mente digamos, la incertidumbre o la imposibilidad de lograr. Por eso es mucho más fácil que te quedes en tu casa que salgas a votar, ¿verdad? Porque sí, claro que es un hecho, aparte de ser una obligación y el mecanismo adecuado para fortalecer la democracia, no es menos cierto que a medida que van pasando cosas como la del 28 de julio, la gente se desencanta y le es más fácil entonces tomar esa actitud. Pero para eso están los líderes. Los líderes no están para decir lo que la gente quiere, sino decir lo que la gente debe hacer en función del objetivo político que te plantea. Así. Uno siente que en muchos mensajes, que he estado leyendo algunos que llegan a través de las distintas plataformas, que hay gente como que desea que se produzca un hecho violento que haga posible el cambio democrático en Venezuela. Te pregunto, ¿habrá mucha participación de personas que están en el exterior en ese deseo, que seguramente no viven en el país y no les importaría tanto que esa violencia alcance a sus familias? Sí, evidentemente que en el exterior uno en cierto modo los comprende, porque cambio de vida, los sacrificios que están haciendo allá y la nostalgia que te da estar fuera de tu país, un país como este, además con las condiciones que tiene, digamos, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del clima, desde el punto de vista de la geografía, es decir, no es fácil desprenderse de un país como este. Y yo sí creo que hay mucha gente que lo piensa, que ese es el mecanismo adecuado, no pensando verdaderamente en las consecuencias que puede traer una cosa de ese tipo, como lo decíamos anteriormente cuando nos referíamos a lo de Panamá y Noriega. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo, porque lo que nos queda es reconstruir, reposicionar a la oposición en una instancia que nos permita de nuevo encontrarnos y no estar en la circunstancia en que estamos. Yo entiendo además que hay mucha comodidad dentro de eso, plantear salidas que son siempre las que toman los atajos, las que en apariencia son fáciles, son inmediatas, son automáticas para poder lograr el objetivo, pero no lo creo, porque en el fondo quienes propugnan eso son fundamentalmente dirigentes de esos que no están consubstanciados ni con la formación política adecuada, ni con lo que está pasando en el país, porque por el contrario están de una manera, y además la decadencia que estamos viviendo es una decadencia que no toca solo al sector político, eso lo estamos viviendo en el sector económico, en el sector intelectual, aquellos periodistas o pseudoperiodistas o historiadores o pseudohistoriadores que producen libros como churros y que, como dijo Eli, jactanciosamente dicen que cuando quieren leer un buen libro, entonces ellos escriben uno y desconocen lo que está pasando en otros estratos. Okay. Vamos a continuar leyendo mensajes, que tenemos bastantes. Dice León del Valle 62, un mensaje que por cierto recibo diariamente y diariamente lo leo porque lo suscribo plenamente. Dice: hoy, mañana y en lo sucesivo continúo alzando mi voz por la libertad de todos los presos políticos y detenidos desaparecidos ya. Dice rápidamente Bernabé 6673, no es Bernabé Gutiérrez, por cierto. Buenas tardes, Mario, saludo al invitado. Ese anuncio que hace el presidente Maduro de alistamiento miliciano, de las milicias, dice, eso lo hizo Manuel Azaña, de Izquierda Republicana, cuando estalló la guerra civil. Y dice, la guerra civil española y la república fue derrotada por ser anarquizados sus voluntarios y enfrentar a un ejército franquista bien equipado y bien adiestrado. Eso tiene que reflexionar el presidente Maduro ante esta situación. Ciertamente esta situación que estamos viviendo en Venezuela es equiparable a otros momentos políticos históricos de otras naciones. Hay historiadores tipo Elías Pino y Turrieta, verdaderos historiadores, que dicen que la historia no se repite. Pero lo que sí es cierto es que de las experiencias históricas tú debes aprender, y de los errores cometidos también, que es lo que nos ha pasado a nosotros.
no hemos aprendido ni del desarrollo de nuestra propia historia, ni tampoco de los errores que hemos cometido del 2000 en adelante. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad, yo creo que hay que seguir insistiendo. Uno celebra, porque es adecuado hacerlo, la libertad de los presos, que hasta ahora el centenar de presos que se ha logrado sacar, pero quedan aún un número que supera los 1000 que están en condiciones, además son condiciones terribles, no te permiten la legítima defensa, no te permiten la visita de los familiares, no te permiten lograr que te lleven las medicinas adecuadas para aquellos que tienen enfermedades crónicas. Es decir, están en una situación. Yo oí el otro día en otra emisora a una periodista muy afecta al gobierno, que atacaba y criticaba el proceso de los presos en El Salvador. Y hacía una relación de hechos, que yo también lo critico en El Salvador, pero es una relación de hechos que son la misma manera de conducirse el gobierno aquí. Entonces, no tiene ningún sentido que le des cuerda al tema. Métete aquí verdaderamente y trata de impedir que se siga repitiendo esa situación. Porque te digo una cosa, los presentan, no le permiten designar tampoco abogados, le designan un defensor público de presos, es decir, en circunstancias que deterioran tus derechos legítimos cuando estás en circunstancias como esa. Así es. Ahora que estás tocando ese tema jurídico, te voy a hacer una pregunta tú como abogado que eres. ¿El alistamiento militar de los funcionarios públicos, de los empleados, de los trabajadores, es obligatorio o es un derecho al cual se puede optar voluntariamente? No. Tú te puedes voluntariamente inscribir en cualquiera de esas, digamos, instancias. Por decisión unipersonal. Propia. Pero aquí se acabó incluso con ¿cómo se llama? La redada aquella que hacía. La recluta. La recluta. Eso se acabó en Venezuela. Sí, claro. Entonces, no te pueden obligar a participar hoy día. Ni siquiera en estado de excepción o en un estado de excepción pudiera ser. a lo mejor pudiera fundamentarse algo en ese sentido. Pero en este momento, no, en absoluto. Es una violación de los derechos. Es que también se ha dejado de priorizar y se desprecia el tema de los derechos humanos. Fíjate que en estos días nos encontramos con unas declaraciones de Elías Agua. Yo soy adversario de Elías y Elías lo es de mí, pero yo fui muy amigo de su papá Carlos José Agua, compañero nuestro en el Congreso. Pero es que además con todo, yo he tenido adversarios como Diosdado Cabello que me demandó, sí, yo tenía cualidad para ellos, pero ese es un adversario político, no un enemigo político. Y Elías hace una defensa de una profesora chavista o digamos oficialista de la misma tendencia, defensora de los derechos humanos, y le cayó encima un testigo y dijeron que lo iban a investigar. También los bulos, volvemos a los bulos de la... Y yo creo que lo que él hizo frente a esa denuncia, es decir, y a ese hecho, es bastante válido y bastante respetable. Es un hecho que no se da fácilmente en estas circunstancias, porque el miedo se apodera de la gente también y les impide actuar adecuadamente. Te quisiera repreguntar sobre esa afirmación que puede parecer dura cuando dices que esto es una ridiculez, esa convocatoria al alistamiento militar, y que tú, digamos, no incurrirías como en un error semejante, en una ridiculez semejante. ¿Tú crees que el gobierno debe desistir y debe echar para atrás esa convocatoria a esa ridiculez? Yo creo que va a pasar como las anteriores. Primero, de los ridículos es difícil zafarse. Tú puedes cometer errores, todos los cometemos. Pero el ridículo queda. Yo por lo menos, en lo personal, trato de no hacerlo. Claro. Porque eso queda, superarlo es bastante difícil, ¿no? Entonces uno tiene que tener cierta contención a la hora de hablar en temas como ese. Este gobierno nos ha acostumbrado, no solamente Maduro, también Chávez, nos ha acostumbrado a que hacen anuncios de ese tipo y después te dicen que se inscribieron 5 millones, que fue un éxito total, porque como ha pasado con las elecciones en las cuales no participó ¿cómo se llama? No participó la oposición, o como hicieron el 28 de julio, que nadie le cree los resultados que el CNE terminó dando. Esa es la verdad. Entonces, ahora, yo pienso que hay que cuidar esa forma, porque estás desacreditándote tú y estás desacreditando la política, insisto. Es decir, la política ya per se es una actividad muy difícil,
porque es ingrata en sí, en su naturaleza. Si encima de eso le agregas este tema, ¿no? Esa característica de que es el anuncio de cosas que no son reales, que distorsionas la verdad, que no hablas con la verdad en la mano ni en la lengua. Es decir, en definitiva, el que se deteriora es el ambiente político. Este alistamiento militar es más bien una operación propagandística. Yo creo, como lo han sido esas cosas que siempre anunciadas, que si estamos haciendo, por ejemplo, lo que se ha callado un poco, el tema de la reforma constitucional. Supuestamente lo exige un número de personas, ya no ni recuerdo el monto que dijeron en su momento. Eso pareciera que lo han engavetado allí. Pero el tema de las comunas versus la municipalización del país también generan problemas y fricciones, que no es necesario que existan, porque las comunas se llevan perfectamente bien con los municipios, entran de esos mecanismos. Eso lo vemos en cualquier parte donde uno vive, las comunas coexistiendo con las actividades municipales. Pero a lo que voy, se insisten hechos y en supuestas cifras que soportan esos hechos, que ni los hechos son verdad, ni las cifras son verdad, y que en definitiva, insisto, deterioran la política en sí misma. Ahora que tocas el tema de las comunas, todavía está latente, a pesar de que no se ha insistido desde las fuentes gubernamentales, todavía está latente la posibilidad de una reforma constitucional, supuestamente orientada al establecimiento de un Estado comunal. ¿Qué debe hacerse frente a eso? ¿La oposición ciertamente se tiene que preparar a eso o simplemente esperar a que el gobierno tome la iniciativa? No, yo creo que la oposición debe prepararse a la posibilidad de un escenario como ese. Porque yo no creo que el gobierno haya del todo decidido eso. Simplemente en la manera en que se ha impuesto para el ejercicio del poder, bueno, quizás está más cómodo que llevarlo, porque yo aspiro que si se da aquí una reforma, la presenta una reforma constitucional, los abstencionistas no sigan en eso, sino que participen, como pasó en el 2007. Me acuerdo que en el 2007 ganamos, sí, con un margen pequeño, pero ganamos con un Chávez que estaba en una posición de popularidad enorme. Incluso eso dio lugar a problemas internos dentro del chavismo. Me recuerdo la denuncia de Vladimir, tu hermano, porque precisamente era claro que se estaban dando las circunstancias en las cuales la gente no rechazaba la reforma constitucional y después se fueron entonces por la vía, es decir, se fueron por la vía constitucional del referéndum, pero después se fueron por una reforma a nivel de parlamentaria para modificar algunos aspectos de la Constitución del 91. Dice @Irsarteaga, amigo Mario, hay que tener cuidado con una nueva lista tacón para la gente que está firmando, porque esta gente no tiene escrúpulos. Ciertamente es un riesgo el firmar o no firmar ante ese llamado del gobierno. Mira, yo creo que terminamos en el estado de la lista tacón, porque habíamos firmado con relación a la posibilidad de un referéndum. Yo firmé en esa ocasión. Claro, lo hicimos porque estábamos en el ejercicio de un derecho propio, natural de nosotros, los ciudadanos. Y yo no creo que por el contrario esta sea una lista tacón, por el contrario es una lista que va a favor del gobierno, no en contra. La lista tacón fue de los que firmamos en contra de las pretensiones del gobierno, es una cosa distinta, no creo que sea semejante la posibilidad. Claro, pero el que no esté allí firmando pudiera hacerse una lista de los no firmantes. Los no firmantes, sí, bueno, claro, siempre es posible, dentro de la dimensión desconocida, como decía aquella serie de televisión. Así es, fíjate, Ramón José, tú estabas echándonos un cuento antes de irnos a la pausa acerca de una conversación que tuviste con el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, presidente electo para muchos que votaron por él. Decías que le aconsejaste que para las elecciones legislativas y de Asamblea Nacional y de gobernadores él convocara a votar. Dijiste que tal cosa. Que acláralo. No que votar, no, porque eso sería que desistiera de la posición de no votar, de abstención que tenía en su momento, sino que tratara por cualquier medio de aclarar que quienes estábamos en posición de no abstenerse o participar, no fuéramos agredidos dentro del ambiente político como traidores, como vendidos al gobierno, simplemente por su postura
que se contradicen o son contrarias, pero que eso no significa la descalificación que se había apoderado del discurso político interno. Y yo creo que eso es una de las cosas que más daño le ha hecho a la oposición y que va a ser precisamente de las condiciones que va a ser más difícil la posibilidad de reinstitucionalizar a la oposición. Al día de hoy, ¿qué mensaje tendrías para Edmundo González? No, yo estaría en lo mismo. Yo hablo cuando podemos hacerlo. Yo soy buen amigo del mundo, hemos trabajado juntos mucho, no solo desde el año 2009, lo conozco en los 70, cuando fue ministro consejero de la Embajada Venezolana en San Salvador, con Leopoldo Castillo como en época de Luis Herrera. Yo también estaba en esa época en el gobierno del Ministerio de Educación, de Fomento. Hicimos una buena amistad, después esa amistad se siguió corriendo cuando estuvo de embajador en Buenos Aires, en Argentina. En Argentina también lo mismo, y después del 2009 en adelante, hasta la fecha en que renunciamos, Ramón Guillermo y yo, trabajó con nosotros en la Mesa de la Unidad Democrática. Tenemos una relación personal de afecto y de respeto. ¿Y qué mensaje tendrías hoy para él, en la nueva realidad venezolana? Para él estaría insistiendo en la posibilidad de que frente a esta situación que tenemos en la oposición, se busquen mecanismos de reencuentro y de restablecer esa instancia de opositora contundente en la que todos participen, todos los sectores de la oposición, para que fortalecer de nuevo lo que fue en anteriores oportunidades la Mesa de la Unidad Democrática. Incluyendo a todos los sectores de la oposición, incluyendo los que están en la actualidad en el Parlamento de hoy. Yo soy, en ese sentido, más amplio que quizás muchos de otros. Si eso de que si son alacranes o no son alacranes, ese problema, a la hora de oposiciones, yo creo que hay que ir buscando mecanismos. Quizás algunos no entren por su propia decisión, o haya unos que hayan hecho tal situación o tal comisión de hechos que no sea aceptable. Ese es otro tema, pero en principio es sumar. Yo creo que es la tesis de dividir o la tesis de restar no nos lleva a ningún lado. Okay. ¿Estarías dispuesto tú a participar en un equipo coordinador como aquel en el que participaste en la MUD? Yo estoy viejo para eso. Ramón José, muchas gracias. Gracias a ti, man. Ramón José Medina, abogado, ex parlamentario, ex secretario ejecutivo adjunto de la Mesa de la Unidad Democrática. Estuvo hoy con nosotros. Muchas preguntas, comentarios que se nos quedaron por fuera, pero en todo caso, ustedes saben, amigos y amigas, que siempre estamos dispuestos a leerlo, a que la participación de la audiencia se haga patente. Hemos trabajado para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Nazaret García, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera, frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. Nuestro programa es una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, y el servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todas y todos muy buenas tardes.